Todo hombre, en algún momento, ha pensado lo mismo. ¿Y si pudiera ser ese hombre? No el que pasó y ya se olvidó. No el que estuvo, pero no dejó nada. Sino el que quedó. El que ella recuerda sin querer. El que, con solo una mirada, hace que su respiración cambie. El que, aunque no esté, sigue presente en sus pensamientos. Hoy vas a descubrir cómo convertirte en ese hombre. No con frases copiadas. No con trucos de seducción. Sino con algo mucho más profundo. Algo que no depende de tu físico, ni de tu dinero, ni de tu suerte. Depende de una sola cosa: saber cómo hacer que una mujer sienta algo que nunca olvidará. Y si crees que ya conoces todo sobre el placer, prepárate. Porque lo que viene no es solo sobre tocar. Es sobre provocar. Sobre crear una experiencia tan intensa, tan única, que ella no solo te desee, sino que llegue a necesitarte. Antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Cuál ha sido el momento más fuerte que has vivido con una mujer? No me refiero al más intenso físicamente. Me refiero al momento en que sentiste que todo se detuvo. En que no había nadie más. Solo ustedes dos. Y algo dentro de ti supo: esto es diferente. Si recuerdas ese instante, escríbelo en los comentarios. Porque los leo todos. Profile. O en 3-235, BA22B2507. 10:49 de la mañana. La mayoría de los hombres creen que el placer empieza cuando tocan, cuando besan, cuando el cuerpo entra en contacto con el cuerpo. Piensan que todo comienza con la acción, una caricia, un abrazo, un movimiento. Y por eso se apresuran. Quieren demostrar lo que saben, lo que pueden hacer, lo rápido que pueden llevarla al límite. Pero están equivocados. El placer verdadero no empieza con las manos, ni con los labios, ni siquiera con el tacto. Empieza mucho antes. Empieza en la mente. En ese espacio entre dos miradas. En el silencio antes de hablar. En el instante en que decides no hacer algo. Justo cuando ella espera que lo hagas. Porque lo más poderoso no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Es la pausa. Es el momento en que te acercas y te detienes. Es cuando tu mano sube por su piel y de repente se detiene. Cuando tu aliento está a 1 centímetro de su cuello y te quedas quieto. Cuando tu mirada dice todo y tu boca no dice nada. Eso es lo que enciende. No el contacto. La expectativa. Porque mientras más tiempo la hagas esperar con deseo, más fuerte será lo que sienta cuando finalmente llegue. No es tortura. Es arte. Es saber que el cuerpo responde antes de que tú actúes. Que su piel ya está sensible antes de que la toques. Que su respiración ya cambió antes de que la beses. Y por eso el verdadero secreto no es tocar más veces. Ni tocar con más fuerza. Ni tocar en todos lados al mismo tiempo. El secreto es tocar mejor. Con intención. Con ritmo. Con propósito. Y eso solo es posible cuando entiendes que el placer no se da en segundos. Se construye en momentos. En miradas. En silencios. En decisiones. Porque el hombre que domina el arte de la anticipación no tiene que demostrar nada. Simplemente hace que ella lo desee todo. Y cuando finalmente actúa, ya no es solo un toque. Es la culminación de algo que empezó mucho antes. En su mente. En su piel. En su alma. Imagina esto. Estás frente a ella. No la tocas. Ni siquiera la rozas. Pero algo está pasando. Algo que ni tú ni ella pueden explicar con palabras. Tu mirada no es casual. No es rápida. Es lenta. Fija. Como si estuvieras viendo más allá de su piel. Como si pudieras ver sus pensamientos, sus deseos, lo que guarda en silencio. Y en ese instante, sin decir una palabra, ella siente que ya no tiene secretos. Que tú ya sabes lo que quiere.
antes de que ella misma lo entienda. Y entonces te quedas en silencio. No hablas. No llenas el espacio con frases. Solo estás ahí, presente, cargando el aire con algo que no se ve, pero se siente. Como si cada segundo en silencio dijera más que 1000 palabras. Y ese silencio no es vacío. Es intención. Es tensión. Es promesa. Y justo cuando el momento parece demasiado intenso, sonríes. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa que no llega solo a los labios. Llega a los ojos. Y en esa sonrisa hay un mensaje claro. Todavía no sabes lo que viene. Y lo mejor está por empezar. En ese preciso instante, algo cambia en ella. Sin que tú la hayas tocado. Sin que hayas dicho su nombre. Sin que hayas cruzado el espacio entre los dos. Su piel se eriza. Como si una corriente suave le recorriera la espalda. Sus manos, sin querer, se cierran un poco más. Su respiración se vuelve más corta, más profunda. Sus pupilas se dilatan. Y su cuerpo ya está respondiendo. Porque el cerebro manda señales antes que el tacto. Y cuando una mujer siente que está siendo deseada de verdad, con intensidad, con misterio, con control, su cuerpo no puede mentir. Se enciende solo, como una llama que se activa con una mirada, con un gesto, con una pausa perfecta. Y todo esto ocurre sin que tú hayas movido una mano. Porque no necesitas tocar para provocar. Solo necesitas saber cómo existir en su espacio. Cómo llenar el aire con energía. Cómo hacer que cada segundo valga más que un contacto. Porque cuando dominas esto, ya no dependes de técnicas. Dependes de tu presencia. Y con solo estar, ya estás haciendo que ella te desee. Antes del primer toque. Antes del primer beso. Desde el primer momento en que decides no apresurarte. Porque el verdadero poder no está en lo que haces. Está en lo que haces sentir. Y eso empieza mucho antes de cualquier contacto. Porque cuando una mujer espera con deseo, el placer ya no está por venir. Ya empezó. No en el cuerpo. En la mente. En ese espacio entre lo que siente y lo que aún no recibe. Porque el deseo no se activa con lo que tienes, sino con lo que esperas. Y mientras más fuerte sea esa espera, más profundo será lo que venga después. Imagina esto. Tu mano sube lentamente por su brazo, ligera, como si no pesara, hasta que llega al cuello. Y justo ahí, donde la piel es más sensible, donde el pulso se nota con claridad, tocas, suave, como una brisa, pero no sigues. Te detienes y retiras la mano, como si nunca hubieras estado ahí. Ella no dice nada, pero algo dentro de ella cambia, porque su cuerpo ya pidió más, y tú no se lo diste. Otro ejemplo, te acercas a su oído, tu aliento la roza, y en voz baja, muy despacio, le dices algo. Algo que solo ella puede escuchar. Algo que le hace cerrar los ojos por un segundo. Y después, silencio. Nada más. No repites. No sigues. Solo te alejas un poco. Y la miras. ¿Qué pasa en su cabeza en ese momento? Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Vas a volver? ¿Qué vas a hacer esta vez? ¿Hasta dónde vas a llegar? O peor. ¿Y si no haces nada más? Esa incertidumbre, esa duda, ese vacío que pide ser llenado. Es el punto exacto donde el placer se multiplica. Porque no es solo sobre tocar. Es sobre controlar el momento. Sobre saber cuándo avanzar. Y cuándo detenerte. Cuándo acercarte. Y cuándo alejarte. Cuándo dar. Y cuándo retener. Cada pausa, cada silencio,
cada toque que empieza y no termina. Crea una pregunta en su mente. Y mientras más veces lo hagas, más fuerte será la necesidad de que tú la respondas. No es juego, es conexión. Porque cuando tú controlas el ritmo, ella se entrega al momento. Deja de pensar, deja de analizar. Simplemente siente. Y siente todo con más intensidad. Porque cuando finalmente vuelves a tocarla, no es solo un contacto. Es la respuesta a una espera larga. Es el alivio de una tensión que creció segundo a segundo. Y por eso explota. No por lo que haces, sino por todo lo que no hiciste antes. El placer no se mide en segundos de contacto. Se mide en minutos de expectativa. Y cuanto más sepas jugar con ese tiempo, más inolvidable serás para ella. Porque no recordará solo lo que hiciste. Recordará cómo la hiciste sentir mientras esperaba. Y eso es lo que nadie más puede copiar. Eso es lo que hace a un hombre inolvidable. No es que sepa todas las técnicas. No es que vaya más rápido, más fuerte o más tiempo. Porque cualquiera puede aprender movimientos. Cualquiera puede repetir lo que vio en algún lugar. Pero muy pocos entienden esto. El verdadero poder no está en lo que haces. Está en cómo lo haces. Y eso depende de una sola cosa: el ritmo. Porque el cuerpo de una mujer no responde solo al tacto. Responde al momento. A la pausa antes del contacto. Al silencio después de un susurro. A la espera que crece y crece, hasta que ya no se aguanta. El hombre común apresura las cosas. Tiene miedo al silencio. Tiene miedo a que si no hace algo, ella se aburra. Así que llena cada instante con movimiento, con palabras, con acciones. Pero termina agotando el momento, en vez de prolongar el deseo. En cambio, el hombre inolvidable sabe respirar con el momento. Sabe cuándo acelerar y cuándo detenerse. Sabe que un segundo de silencio puede valer más que un minuto de contacto. Que un toque que se retira a tiempo deja más huella que uno que se queda demasiado. Él no sigue un reloj. Sigue la respiración de ella. El latido de su cuello. La forma en que sus manos se aferran o se relajan. Él no impone su ritmo. Lo sintoniza. Como un músico que no toca solo, sino que escucha a la otra persona. Y crea una melodía juntos. Y por eso, cada segundo cuenta. No hay gestos vacíos. No hay movimientos sin intención. Cada mirada, cada pausa, cada toque, tiene un propósito. No es para impresionar. Es para provocar. Para despertar. Para hacer que ella sienta que cada instante es único. Que no se repite. Que no se puede predecir. Por eso ella lo recuerda. No porque hizo algo especial, sino porque todo fue especial. Porque no hubo prisa. Porque no hubo mecánica. Hubo conexión. Hubo presencia. Hubo un hombre que no solo estaba allí, sino que sentía estar allí. Y cuando un hombre domina el ritmo, deja de ser solo un amante. Se convierte en una experiencia. En algo que no se olvida. Porque no fue solo lo que pasó. Fue cómo pasó. Fue la forma en que el tiempo se detuvo. Fue la forma en que el deseo creció sin prisa. Fue la forma en que cada segundo pesó más que el anterior. Y eso es imposible de olvidar. Pero hay un segundo secreto, y es aún más importante que el primero. Porque incluso si dominas la anticipación, si controlas el ritmo, si haces que ella sienta cada segundo, todo eso puede perder fuerza si caes en un solo error. Hacer siempre lo mismo. Muchos hombres creen que si una vez algo funcionó, si una caricia, un movimiento, una posición, la hizo sentir bien, entonces debe repetirse igual, una y otra vez. Como si hubiera una fórmula mágica que, al repetirla,
siempre del mismo resultado. Pero no funciona así. El cuerpo de una mujer no se aburre con el tiempo. Se aburre con la repetición, con la previsibilidad, con saber exactamente qué va a pasar antes de que suceda. Porque el deseo no vive en lo conocido, vive en lo inesperado, en lo que no puede anticipar, en lo que la sorprende. Y ahí está el verdadero poder. La sorpresa, no como truco, no como teatro, sino como auténtica variación, como fluidez, como si cada vez fuera la primera. Imagina que vas lento, muy lento, tocando con suavidad, respirando al ritmo de ella, creando una calma profunda. Y de repente, todo cambia. Un movimiento firme, una respiración más intensa, un toque más directo, sin avisar, sin explicar, solo cambio. Ese contraste es eléctrico, porque su cuerpo, que ya se había acostumbrado a una sensación, de repente recibe otra, y reacciona como si despertara de nuevo. O al revés. Va todo intenso, fuerte, acelerado. Y de pronto, te detienes, te alejas, la miras, y empiezas de nuevo, desde cero, con calma, con ternura, como si empezaras de nuevo. Eso no la confunde, la hipnotiza, porque cuando rompes el patrón, cuando cambias el ritmo sin aviso, ella deja de pensar, deja de predecir, y se entrega completamente al momento. Y no es solo el ritmo, es también cómo tocas, dónde, cuándo, con qué. Usa tus manos no solo para acariciar, sino para anunciar, para intensificar, para crear tensión. Usa tu boca no solo para besar, sino para despertar zonas que ella ni sabía que existían. Usa tu aliento para calentar, o para estremecer. Un soplo suave en la nuca, un suspiro cerca del oído. Y usa el silencio como si fuera un instrumento. Porque a veces, no decir nada, dice todo. Cada herramienta que tienes, tus manos, tu boca, tu voz, tu respiración, tu quietud, debe usarse con intención. No por costumbre, no por hábito, sino como parte de una danza que nunca se repite. Y sobre todo, no te enfoques solo en un punto. No conviertas su cuerpo en un mapa con una sola meta. Porque cada zona es un mundo distinto. Una caricia en la espalda baja, un toque ligero en el interior del brazo, un beso en el hombro que dura más de lo esperado. Recórrala como si fuera la primera vez, como si cada centímetro fuera nuevo, como si cada toque pudiera descubrir algo que ni ella conocía. Porque cuando combinas esto con lo anterior, la anticipación, el ritmo, el silencio cargado de intención, y ahora, la sorpresa constante, ya no estás simplemente dando placer. Estás creando una experiencia que ella no podrá explicar con palabras. Porque no fue solo sobre lo que sintió en el cuerpo, fue sobre cómo se sintió en su interior. Sobre cómo, por un momento, dejó de pensar en todo, y solo existió el presente. Sobre cómo, por un instante, dos personas dejaron de ser dos, y se movieron como una sola. No fue sexo, fue conexión, fue intensidad, fue algo que no se planea, se siente. Y cuando logras eso, no estás compitiendo con otros hombres, porque ellos solo buscan complacer. Tú estás creando algo que no se olvida, algo que se extraña, algo que, una vez vivido, ella querrá volver a sentir, y solo sabrá que lo encuentra contigo. Y ese es el tercer y último secreto, el más profundo, porque lo más poderoso no son tus manos, sino tu conexión. Hay un lenguaje que no necesita palabras. Se habla con la mirada, con la respiración,
con el ritmo del corazón. Cuando tus ojos la miran como si fuera la única mujer en el mundo. Ella lo siente. Cuando tu respiración se sincroniza con la de ella. Ella lo siente. Cuando tus manos no solo tocan, sino que escuchan. Ella lo siente. Y en ese momento, no estás solo teniendo intimidad. Estás creando pertenencia. Ella no piensa, esto es bueno. Piensa, esto es mío. Y eso, nadie más se lo puede dar. Porque cuando una mujer siente que tú también estás ahí, totalmente presente, totalmente entregado, el placer se multiplica. Porque ya no es solo sobre ella, es sobre los dos. Y en ese instante, se borra el tiempo. Se olvida el mundo. Y solo existe lo que están viviendo. Y desde ese momento, nada vuelve a ser igual. Porque tú ya no eres solo un hombre más. Eres el que la hizo sentir algo que nunca había sentido. El que redefinió lo que es el placer. El que, sin decirlo, le mostró que con él nunca será suficiente. Y ahí es cuando cambia todo. Dejas de perseguir. Empiezas a atraer. Ella no solo te busca, te necesita. Se aferra a tu toque, a tu energía, a la forma en que la haces sentir única. Este poder no es mágico, no es exclusivo. Está en tus manos, en tu forma de mirar, en tu forma de tocar, en tu forma de estar. Y si decides usarlo, no será por control, será por entrega, por deseo real, por respeto. Así que ahora te pregunto otra vez. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en el que supiste que el placer era algo más? Ese instante en que todo cambió. Escríbelo en los comentarios. Porque tu historia puede ser la que inspire a otro hombre a dejar de ser uno más y empezar a ser el inolvidable. Recuerda, el placer no es un instante, es un arte. Y cuando dominas ese arte, no solo ganas su cuerpo, ganas su mente, su corazón y su deseo para siempre.